El Ministerio de Salud Pública habilitó desde hoy a licenciados en enfermería y médicos a actuar como vacunadores con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta en todo el país. Y la ministra Cristina Lustenberg pidió especialmente que se vacune a niños y niñas contra el meningococo para evitar complicaciones severas. La jerarca afirmó que el niño de 11 años que fue ingresado este lunes en el CTI pediátrico del Sanatorio Mautone de Maldonado con síntomas compatibles con un cuadro de meningitis está estable y su caso está a estudio del ministerio. El Poder Legislativo se apresta a concluir en esta semana el tratamiento parlamentario del acuerdo del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por su sigla en inglés, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y tal cual ocurrió con el acuerdo con la Unión Europea. Uruguay sería el primer país del bloque en aprobarlo en ambas cámaras parlamentarias. El diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio indicó a Infocapital que las modificaciones impositivas aprobadas en la ley de presupuesto generarán una recaudación adicional de unos 650 millones de dólares que se destinarán a atender las prioridades del gobierno, pero reconoció que se está lejos de alcanzar el 6+1% del Producto Bruto Interno para la educación e investigación. En la madrugada de este lunes 15, la más fría verificada en lo que va del año, el Sistema Nacional de Emergencias atendió un total de 3.816 personas en el marco de la alerta roja por fríos intensos. En los refugios del Mides instalados en Montevideo se acogió a 2.217 personas y en el interior a 1.046. La Fundación Pelufo Higgins inauguró esta mañana la ampliación del Hogar La Campana, en el que se brinda alojamiento y contención a personas con cáncer y a sus familias, especialmente del interior del país, con una inversión superior a los $400.000 que permitirá aumentar en 50% su capacidad de asistencia. En Perú, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, amplía su ventaja a más de 30.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el ajustado recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y sería la primera mujer en la historia del país en llegar al cargo en forma directa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Info Capital. Comenzamos con información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. Un cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del sector oeste que van entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 17 grados. Para mañana Inumet habla de un cielo algo nuboso y nuboso con temperatura todavía más en descenso, los vientos soplando del sureste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada tan solo de 14 grados. Y para el próximo jueves, 15 grados la máxima anunciada, 4 grados la mínima. En el inicio ya nos convoca nuestro periodista Josema Caraballo, está en el Ministerio del Interior acompañado de varias autoridades. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Sí, estamos en la sede del Ministerio del Interior porque hace minutos nada más se ha firmado un convenio, un acuerdo marco con ACE que tiene que ver con intervención en los servicios de salud. Pero para explicar de qué va este convenio, estos dos convenios que se reubicaron hace un ratito nada más, ya estamos con la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y también con Víctor Aval, Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por recibirnos, por esperarnos además. Un gusto. Saludos, Rosina, desde acá. Gusto de estar compartiendo este momento tan importante para el Ministerio del Interior y también seguro para ACE en este marco de dos convenios, un convenio marco y un convenio específico que trata de ingresar en las emergencias hospitalarias a moderadores de violencia cuando ingresa a la emergencia hospitalaria personas que son heridas, lesionadas en entornos de violencia. Hemos constatado a lo largo de este tiempo que cuando una persona o más de una persona ingresan a estos centros hospitalarios a causa de estos hechos de violencia, se genera dentro del hecho, pero también después, más hechos de violencia. Esto escala
no solo en la emergencia, porque muchas veces se reúnen las familias, incluso a veces en las dos víctimas, pero que están enfrentadas, pero también se generan revanchas afuera y la violencia va creciendo. Hay evidencia internacional que nos muestra que cuando hay una intervención puntual en estos casos, la violencia luego empieza a disminuir, que es lo que, por supuesto, nosotros buscamos, de ir disminuyendo los hechos de violencia a raíz de esta retaliación, de esta revancha, procurando ya un abordaje integral desde el momento que están internados, por supuesto, sin intervenir en los momentos en los cuales el personal de salud está atendiendo a las personas. Está claro. Estamos hablando de, en un momento se llamó esto de interruptores de violencia, hoy son moderadores, una especie de observadores, y en primera instancia esto se va a aplicar en el Hospital del Cerro y también en el Pasteur. Exacto. Es importante aclarar que estos moderadores sí están dentro del programa Barrio Sin Violencia, del proyecto con el BID Barrio Sin Violencia, pero su perfil no es el de interruptores de violencia. Barrio Sin Violencia es bastante más allá de interruptores, que después el director de convivencia, que es debajo de él quien va a estar todo este proyecto, lo puede explicar mejor. Y exactamente como tú decías, el acuerdo marco da lugar a este programa, pero en el acuerdo específico se determina que en primera instancia va a estar intervenido, moderado, el Hospital del Cerro, la emergencia del Hospital del Cerro y la emergencia del Hospital Pasteur. ¿Por qué esta selección? Porque en estos dos centros hospitalarios es donde hay mayor afluencia de personas heridas, lesionadas a raíz de hechos de violencia. Que tienen heridas, por ejemplo, baleados o apuñalados. Baleados, claro, sí, las lesiones y las heridas generalmente son por armas de fuego, también hay arma blanca en menor medida, pero sí está claro que son personas lesionadas por razones de violencia. Bien, estamos viendo a Gabriela Valverde, la subsecretaria del Ministerio del Interior, en este lanzamiento de este programa en conjunto con ACE. Ahora nos convoca Angie Álvarez porque hay un homenaje a Wilson Ferreira Aldunate a 42 años de su regreso al país en el puerto de Montevideo. Está hablando el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Habló de la gobernabilidad. Buen mediodía, Rosina. Estamos en el puerto de Montevideo, donde se realiza un acto en homenaje, se realizó ya un acto en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate en el marco de los 190 años del Partido Nacional, y está hablando el presidente del directorio, Álvaro Delgado, a quien escuchamos. El estadista, como era Wilson, ¿no? Los liderazgos, no es tener liderazgo, no es conseguir el aplauso fácil, es asumir los costos, defender las convicciones, a veces no siendo comprendido en el momento. Y bueno, y Wilson, en ese Wilson estadista, peleó por la libertad, por las instituciones, y bueno, y fue gran parte de los cimientos y de la siembra que hizo que unos años después ganara el Partido Nacional. Delgado, estamos en vivo para Telemundo. Preguntarle brevemente, bueno, ¿cuáles son los valores de Wilson que hoy perduran en el Partido Nacional y por qué es tan importante realizar año a año este homenaje? Primero, este es el año de los 190 años del Partido Nacional, en una serie de homenajes. Venir hoy acá, como todos los años, recordar cuando Wilson vuelve del exilio después de 11 años y vuelve hasta que lo pongan preso, sabiendo que lo ponían preso, pero a reafirmar la convicción democrática de una sociedad uruguaya y de un partido, es en esa rebeldía de pelear por valores que fundamentalmente es la libertad. Y cuando él sale con una posición de estadista, sin rencores, hablando de gobernabilidad. Como decía recién, los liderazgos no buscan el aplauso fácil. Los liderazgos, cuando estás en el nivel de estadista, como está Wilson, lo que hacen es pagar los costos, defender las convicciones. Y en ese caso, vaya si Wilson lo pagó. Y bueno, y permitió con eso, mirando lejos, que unos años después el Partido Nacional fuera opción y ganar el gobierno nacional. Delgado, ¿hay molestias por parte de ustedes contra el ministro del Interior por los hechos? Yo creo que el ministro derrapó. Es el ministro del Interior, el ministro político del gobierno, es el más importante.
Creo que nosotros hemos ido con este gobierno que le falta rumbo en muchos aspectos y autocrítica, que mira con espejo retrovisor y no con parabrisas, y que en materia de seguridad tuvo un año para hacer un plan. Anunció el plan y el plan viene fracasando porque tienen más delitos que antes. Y bueno, y hace unos cambios, le dimos el crédito y le hicimos propuestas que no fueron tenidas en cuenta. Bueno, decir que las críticas son casi desestabilizadoras del sistema democrático me parece que es alguien que no entiende cómo funciona el sistema y que derrapa. No se lo puede decir al Partido Nacional con el reflejo institucional. Hay que tener más humildad, hay que tener más autocrítica para poder gobernar. Y sobre todo cuando, como dijo Wilson, y se aplica más que nunca, al país lo que precise, al gobierno lo que merezca. En la intervención dijo que... Rayado, le pido si puede reiterar la importancia de este homenaje que se realiza en el día de hoy. Sí, hoy celebramos 42 años de la vuelta de Wilson al país. Vino a estar preso, pero a una elección que era renga y que no pudo ser candidato, ni siquiera participar en la campaña electoral, lo liberaron el otro día. Pero él, lejos de salir con rencor, salió con una posición de estadista, hablando de la gobernabilidad, porque era una situación muy especial del Uruguay, ¿no? Y Wilson la vio lejos. Digo, yo tengo que darle gobernabilidad al Uruguay, estabilidad al Uruguay. Y los liderazgos cuando están a nivel de estadista pagan, obviamente asumen costos por defender las convicciones. Y bueno, y Wilson vaya si los pagó, pero sembró lo que después fue un Partido Nacional moderno y que 3 años después terminó siendo, 4 años después terminó siendo gobierno a nivel nacional. Así que a Wilson le debemos esa lucha por la libertad permanente, esa resistencia, esa rebeldía, pero sobre todo ese Wilson, esa última etapa de Wilson, ya no legislador, ni ministro, ni candidato, Wilson estadista al retorno cuando vino al puerto de Montevideo después de 11 años de exilio. ¿Qué valores se mantienen? Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Ahora estamos en contacto con nuestro periodista Juan Pablo Romero, que está en Miami cubriendo todas las instancias de lo que ha sido el debut de la Celeste. Está volviendo con la selección a Playa del Carmen, que es donde se ha elegido para, bueno, estar preparados para los diferentes partidos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y con todos los televidentes, sí, estamos ahora en estos momentos en el aeropuerto de Miami. En pocos minutos emprendemos el regreso rumbo a Playa del Carmen, un viaje que ya hizo la selección uruguaya anoche después del partido, 3 horas después de finalizado el partido, ya regresó en vuelo charter desde Miami rumbo a Cancún y después hizo un trayecto en ómnibus hasta llegar al Fairmont Mayacobá, el hotel de Playa del Carmen, donde se está justamente hospedando la selección uruguaya y su lugar de concentración durante este Mundial. El sábado va a estar regresando acá para jugar el domingo el segundo partido contra la selección de Cabo Verde en el mismo escenario. Hay que decir, en relación al partido de ayer, el 1-1 contra Arabia Saudita, que dejó de cierta forma esa sensación de que el triunfo estuvo, bueno, entre las manos y que se nos terminó escapando. Ojo, también Uruguay estuvo muy cerca de poder perder el partido, porque el empate de Maxi Araujo llegó a 10 minutos del final del partido, pero Uruguay realizó un muy buen segundo tiempo, convirtió en figura al arquero rival, generó un montón de situaciones claras de gol y en eso tuvo mucho que ver Marcelo Bielsa con las variantes que hizo en el entretiempo, los ingresos de Juan Manuel Sarabia, lateral izquierdo, el ingreso también de Agustín Canovio como extrema derecho, el cambio en el sistema táctico, la modificación táctica de Federico Valverde le permitió al equipo de Marcelo Bielsa ser un equipo mucho más agresivo y mucho más ofensivo en el segundo tiempo. En el primer periodo, bueno, a Uruguay le costó muchísimo, le costó realizar transiciones rápidas de defensa hacia ataque, le costó también en lo que tiene que ver con un momento del partido donde Arabia supo aprovechar justamente para encontrar el gol con el cual se puso ventaja 1-0. Este grupo, en esta primera fecha, marca lo parejo que va a ser, porque a primera hora de ayer empataron 0-0 España con Cabo Verde, por ende, todos los equipos tienen un punto. Uruguay está primero porque se toma como desempate un criterio de fair play. Ayer Uruguay no recibió tarjetas, sí recibió una tarjeta amarilla, en este caso la selección de Arabia Saudita, y es por eso por justamente haber hecho un gol y por no haber recibido amarillas, a pesar de que las 4 selecciones tienen un punto, Uruguay se la toma como primera. Hoy continúa el Mundial, acá hace muchísimo calor, a diferencia de lo que está pasando en Uruguay. En este momento, sobre el mediodía, hay 1 hora menos acá en Miami, 2 horas menos en Playa del Carmen,
Estamos hablando de que hay una temperatura de 31 grados y una sensación térmica de 33 grados. Ya se sabía que este Mundial se iba a jugar bajo altas temperaturas. Ayer, más allá de que era la tardecita, noche, realmente era mucho el calor en un estadio donde tuvo un gran marco de público de uruguayos. Cerca de 30.000 estuvieron presentes. Fueron ampliamente superiores en cuanto al número respecto a los árabes que estuvieron en el partido. Mucho colombiano también en el estadio, porque en los próximos días la selección cafetera va a estar jugando contra Portugal en el mismo escenario donde justamente jugó Uruguay ayer. Juan Pablo, esto es todo sí. ¿Pensás que el equipo del próximo domingo se puede llegar a parecer al del segundo tiempo, teniendo en cuenta los cambios que hizo Bielsa y las anotaciones que habrá sacado, el rendimiento de algunos jugadores que de alguna forma no dieron lo que se estaba esperando? Sí, sin duda. Yo creo que, por ejemplo, por lo mostrado por Matías Viña en el primer tiempo, que tuvo muchas dificultades. Recordad que Matías Viña tuvo un semestre bastante irregular, con poca participación en River argentino. No va a seguir en River, va a volver de su préstamo a Flamengo, una noticia que también se conoció ayer. Tuvo muchísimas dificultades, tanto para ir al ataque como también a la hora de defender. Creo que, se va a terminar metiendo o Juan Mané Sanabria o Joaquín Piquerés. Creo que ayer Piquerés no llegó a jugar porque no estaba al 100% de sus posibilidades. Recordad también que se lesionó justamente en el partido amistoso contra Inglaterra de la última fecha FIFA de la selección uruguaya. Y en ofensiva hay que ver, yo creo que vamos a ir con un extremo natural como Agustín Canovio, porque ayer Valverde no se lo notó como en el primer tiempo jugando en ese sector. Darwin Núñez no estuvo certero, tuvo muy poco contacto con la pelota. Creo que las variantes que hizo en el entretiempo y el equipo que empezó jugando justamente el complemento puede ser de cierta forma que vayamos por ahí. Hay que ver también qué análisis se hace del rival en base a lo que mostró Cabo Verde contra España ayer, y eso también es algo que seguramente Marcelo Bielsa sacó apuntes. En relación a eso, Rosina, también les cuento que hoy Uruguay vuelve a entrenar a partir de la hora 19 de Uruguay, las 17 de México, de Playa del Carmen, y habrá atención a los medios que estemos presentes de dos futbolistas, así que esperamos con ansias justamente lo que va a ser esas declaraciones de los jugadores uruguayos. Ayer habló Bielsa y se mostró de cierta forma, no del todo contento con el resultado, evidentemente, porque Uruguay mereció más de lo que obtuvo. Muy bien, Juan Pablo, gracias por tu trabajo. Esperamos ese material también, entonces. Mucha suerte y a seguir cubriendo esto que es histórico, ¿no?, para un periodista deportivo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y la seguimos. Chau, chau. Nosotros seguimos hablando del Mundial porque este lunes en el Espacio Modelo la Intendencia de Montevideo organizó una fanfest para ver el partido inaugural de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial. La previa incluyó, entre otras cosas, un show de los fatales y puestos de canje de figuritas. Antes de comenzar el partido, el ambiente era de optimismo. ¿Quién gana el partido hoy? Uruguay. ¿Y el Mundial? Uruguay o España, que tiene buen cuadro. ¿Quién hace los goles? No sé. No estoy seguro. ¿Estás juntando figuritas? Sí. Acá hay punto de canje, ¿están canjeando mucho? Sí. ¿Te faltan muchos para terminar? Me faltan bastante, voy recién al 37% del álbum. ¿Quién gana hoy? Uruguay, obvio. ¿Cuántos goles? 2. ¿Quién gana el Mundial? ¿Cómo? ¿Quién gana el Mundial? Uruguay, obvio. El partido arrancó a las 19 horas con un primer tiempo bastante lento. A los 41 minutos, Arabia Saudita hizo el primer gol. Estaban medio flojitos los vi, ¿no? Pero para mí fue más suerte de Arabia Saudita que otra cosa. ¿Lo damos vuelta? Sí, yo creo que sí, yo le tengo fe. ¿Qué opinas de la pausa de hidratación? Espantoso. No, pierde el encanto del fútbol, para mí. Con gusto a poco todavía. No hemos visto todavía jugar a la Celeste como la esperamos. Creo que hay individualidades, que eso ya lo que se decía, que faltan como que sobresalir y por ahí despegar un poco. Y esperemos que ahora en el entretiempo que descanso, Bielsa pueda hacer un quiebre ahí, un ajuste y podamos irnos con la victoria, que es lo que esperamos, ¿no? 1-0 no dice nada. Lo vamos a dar vuelta. ¿Mirar el partido acá en el Espacio Modelo? Bien, se siente bien como familia. En el segundo tiempo, Uruguay recuperó fuerzas y en el minuto 80 Maxi Araujo logró convertir un gol. ¿Cómo vivieron el partido? Bien, como siempre, sufriendo, pero hicieron todo lo que pudieron. Tenemos un buen arquero también, ellos también tienen un buen arquero, pero está bien, salimos primero. ¿Cómo viviste el gol ahí en el segundo tiempo? ¡Wow! ¡A bombo! ¡Puro bombo! Yo sabía que nos perdimos. Pensé que íbamos a ganar 3-1. Nos pisamos los cordones. ¿Contra Cabo Verde?
Vemos. Pero yo soy uruguayo legítimo. Yo creo que nosotros podemos con todo. Y más de 1000 jóvenes vieron también el debut de Uruguay en el Mundial, esto en el marco del programa Pelota al Medio, a la Esperanza, y más de 300 niños y niñas lo miraron en el Teatro Solís. El Auditorio de la Reta y el Teatro Solís abrieron el telón, pero esta vez para la selección uruguaya de fútbol en el debut del Mundial 2026. Así lo vivieron cientos de jóvenes y niños de todo Montevideo. ¿Con quiénes vinieron hoy? ¿Con todo el equipo? Con todo el equipo allá, con la hinchada. Con toda la hinchada. ¿Cuántos años tenés? 8. 8. ¿Te viniste con la remera de Valverde? Sí. ¿Por qué? ¿Es tu jugador favorito? Sí, es mi jugador favorito de Uruguay. ¿Le gustó cómo viene el partido? Por ahora no me gustó tanto. Lo de defensa. El mejor que jugó fue el golero, que el mejor está. El mejor del equipo es el golero. Hay que felicitar al golero de ellos, un atajón. ¿De dónde vienen? De Estrella del Norte, de Sayago. La primera vez que vienen al Solís, me decía. Sí, es la primera vez que vienen los tres. ¿Cómo fueron los aprontes? Todos nerviosos, ¿verdad? Sí. España le ganamos nosotros 2-1 y a Cabo Verde puede ser que empatemos 1-1. ¿Ya sabés dónde vas a ver los próximos partidos? En mi casa. ¿Tenés algo que hagas de la suerte para estas ocasiones? Nada, ponerme una remera de Uruguay y poner el álbum, abrir la página de Uruguay para ver los jugadores. ¿Tienen algún jugador favorito? Valverde. 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 Mulera. Valverde. ¿Qué les pareció el partido? Bien, hasta ahora bien, pero si podíamos meter un poquito más estaría bien porque estamos jugando medio flojo. Le metemos un poquito más las pilas, capaz que los patamos. ¿Quién gana el Mundial? Uruguay. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nos convoca Federico Jurkovic, nuestro periodista. Está con el defensor del vecino porque por estas horas va a estar presentando el informe anual de gestión. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti también. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Exactamente, estamos aquí en la sede de donde funciona la Defensoría del Vecino, en la calle 25 de Mayo, Ciudad Vieja. Es el segundo informe que va a presentar esta gestión, liderada por el defensor Daniel Arbulo, pero es la primera que se presenta con los presupuestos de la nueva administración de Mario Vergara como intendente. Digo esto porque es importante, porque han ocurrido algunas cosas que en estos 20 años de Defensoría nunca habían pasado, como por ejemplo la participación de la Defensoría en la elaboración del presupuesto propio cuando la Junta resuelve este tema. Sobre este y otros asuntos vamos a hablar con Arbulo a partir de este momento. Le agradecemos mucho los minutos con TV Ciudad. Bueno, los días de presentación siempre se trabaja mucho más que los otros. Es como el cierre del balance de una empresa, así que adentro está el equipo imprimiendo las notas. Vamos a solicitar a la Junta ser recibidos, eso es lo que dice el decreto departamental, y ahí vamos a profundizar sobre un informe de gestión, que es el informe 19 de la Defensoría. Para nosotros es muy importante. Hace 20 años empezaba a funcionar una institución que viene intentando consolidarse. Esto que vos decías de participar en la Comisión de Presupuestos de la Junta fue un hito importante en la historia de la Defensoría, y esto de seguir consolidándose como la institución de promoción de derechos en el territorio de Montevideo también es la línea que ha seguido a lo largo de las 4 administraciones que han habido, digamos. Sí, y que en definitiva cuando se creó la Defensoría del Vecino también no había ninguna. Después vino la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tomó de alguna manera esta base. Contanos, si querés o si podés, de forma práctica, en qué se tradujo esa participación en la elaboración del presupuesto en resultado. Bien, nosotros ahí le transmitíamos a la Junta la necesidad de pensar una forma distinta de gestionar la Defensoría, tratando de construir en términos de autonomía e independencia. Esto es clave a la hora de consolidarnos. Entonces ahí no hay un debate en términos de cuántos son los fondos, sino cómo se gestionan los fondos y especialmente cómo logramos consolidar un equipo de la Defensoría, asumiendo que la enorme mayoría de nuestro equipo son compañeros y compañeras que hacen pasantías o tienen becas estudiantiles. La Defensoría en estricto rigor no tiene ningún funcionario y todo depende del periodo del titular.
Para nosotros es importante entonces seguir, primero participando en la Comisión de Presupuesto, que esto se haga costumbre. Segundo, asumir que una estructura de una defensoría de este estilo necesita su tiempo, su dimensionado. Nuestro equipo ha planteado ya algunas propuestas en términos de qué perfiles debería de tener el personal de la propia defensoría, y esto es paso a paso. Primero hicimos el planteo, quedó consolidada la idea. En el informe también que estamos presentando queda consolidada la necesidad de asumir que equipos permanentes mejoran enormemente el servicio que brinda la Defensoría, porque bueno, ahí con equipos permanentes hay conocimiento de cómo funcionan los municipios, de cómo funciona la Intendencia, hay conocimiento del vínculo con el Gobierno Nacional, hay conocimiento de saber cuando un problema determinado en un barrio tiene que ver con alguna historia, y lo que nosotros siempre decimos, a veces en la Defensoría llega alguna temática vinculada con una vereda rota y en realidad eso hay que vincularlo con algún derecho vulnerado. Cuando hay reclamos sobre el tema del transporte, hay derechos vulnerados, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al esparcimiento o al trabajo. Cuando en realidad hablamos de espacios públicos, que son de los temas que más llegan a la Defensoría, hablamos de convivencia. Cuando hablamos precisamente de conflictos en nuestros barrios, queremos decir que más del 40% de los temas que llegan a la Defensoría, de los asuntos, tienen que ver precisamente con eso, con convivencia, con conflictos, y además muchos de estos conflictos tienen que ver con niveles de discriminación importantes, de xenofobia, de transfobia, de ataque por racismo, de diversidad sexual. Entonces nos parece que esto de consolidar... Esos son los temas y se mantienen casi desde el principio, Daniel. Sí, el tema de convivencia se mantiene desde el principio, y parte del trabajo de la Defensoría es decir, bueno, estos temas tienen que tener más allá del reclamo individual y el acompañamiento que hacemos desde la Defensoría a las personas y de la búsqueda de soluciones, también nos interpela en torno a cuáles son las agendas y cuánto las temáticas de derechos están vinculadas con las agendas públicas. Y entonces, por ejemplo, la Defensoría ha trabajado mucho en el tema de salud mental, en el tema de personas en situación de calle, en la temática de las infancias, y entonces cuando hablamos de plazas, por ejemplo, bueno, ¿qué tan democráticas son nuestras plazas? ¿Qué tanto está pensada la vinculación entre generaciones? ¿Qué tanto está pensada la convivencia de distintos barrios o de distintos segmentos de la sociedad en el espacio público? Entonces, de nuevo, cuando llega un asunto nosotros los vinculamos con un derecho vulnerado. Y cuando hay derechos vulnerados quiere decir que el Estado de alguna manera no responde a las necesidades de sus comunidades, y ahí es que en este círculo que siempre funciona aparecen las instituciones de derechos humanos. Sí, aparte la Defensoría puede actuar cuando ya se agotaron otros canales, y ahí te pregunto si no sería hora de darle más poder a la Defensoría y que sus resoluciones, posicionamientos o expresiones tengan algún grado de vinculación con las decisiones que toma la Intendencia o la propia Junta. Daniel. Bueno, efectivamente, ese es parte del debate que nosotros le planteamos. Está instalada la consulta que hicimos a la Junta Departamental en torno a tener una comisión de seguimiento del propio defensor, asumiendo que hay algunas temáticas que hay que lograr que pasen de recomendaciones a acciones. Y ahí me parece importante, la Defensoría ha estado poniendo énfasis en algunos temas. Por ejemplo, fue la primera institución que habló de viviendas abandonadas. Nosotros seguimos trabajando en la perspectiva de derechos en la atención de las personas en situación de calle, y ahí atendemos tanto a los vecinos que tienen un techo donde vivir y hacen reclamos sobre esta situación, y también el seguimiento a las personas que están sin hogar y que se sienten vulneradas de parte del Estado. Entonces ahí, bueno, hay algunos niveles de avance institucional que nos parece que son importantes a la hora de consolidar las demandas comunitarias en políticas públicas. Bien, cortito, me quedan 30 segundos. Saber si la cantidad de gente, a pesar de los años que han pasado y que los temas se repiten, sigue recurriendo, si aumentaron la participación, las denuncias, los pedidos de intervención de un año a otro. Sí, en este caso aumentamos un 10% de los reclamos individuales, participamos en 50 barrios, hicimos recorridas en 50 barrios, tenemos abiertas 53 reclamos en términos de mediación y atendemos más de 80 consultas colectivas que tienen que ver con derechos y con demandas colectivas. Nos parece que es un buen balance que vamos a estar presentando luego en la Junta.
Gracias, Daniel. No, por favor, a las órdenes. Daniel Arbulo, entonces, a minutos de hacer esta presentación y el pedido de ser recibidos por la Junta Departamental para este informe, algunos datos aquí en Informe Capital sobre las 19 horas, ya con el informe presentado, ampliaremos en la edición con Martín y Natalia. Muy bien, muchas gracias, Federico. Hacemos una pausa ahora, volvemos en unos minutos. Segundo bloque de Info Capital, continuamos con la información. Les contamos que el diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio indicó a Info Capital que las modificaciones impositivas aprobadas en la ley del presupuesto van a generar una recaudación adicional de unos 650 millones de dólares que se van a destinar a atender las prioridades del gobierno, pero reconoció que se está lejos de alcanzar el 6+1% del Producto Interno Bruto para la educación y también para la investigación. Ahí, Pilar, yo creo que más allá de si es gasto cero o no, yo creo que hay que remarcar que hay un incremento de presupuesto para 4 áreas muy importantes y posiblemente la discusión parlamentaria habilite alguna más. Estamos en plena negociación porque claramente con la dotación que todavía estamos lejos de lo que se había planteado como aspiración de un 6+1% del presupuesto para la educación. Yo creo que los sindicatos de la educación tienen ahí un camino recorrido de negociación madura. O sea, evidentemente que este es un momento clave para el gobierno y para la enseñanza. Lo que no aparezca ahora es difícil luego. Valdomir dijo que no está cerrado el debate sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población. Lo recaudado por los 4 cambios impositivos aprobados en 2025 generan recursos superiores a ese planteo. Nosotros recién sobre el fines de este año vamos a tener claro cuánto se recauda o cuánto se recaudó por las modificaciones impositivas que generó la ley de presupuesto que aprobamos el año pasado. Y yo creo que va a ser en el entorno de los 600 millones o 650 millones por año, una vez que se unifiquen esos 3 o 4 impuestos que se introdujeron en la ley de presupuesto el año pasado. ¿Te acordás? El impuesto mínimo global, el IRPF a las transacciones de capital en el extranjero. Bueno, si estamos hablando de 600 o 700 millones de dólares anuales, ya es más de lo que preveía de alguna manera recaudar el 1% al 1% más rico. Para nosotros sacar proyectos está bastante difícil. Hay que ser sincero, hay que entender que el clima político del año pasado no es el mismo de ahora. El Poder Legislativo se apresta a concluir en esta semana el tratamiento parlamentario del acuerdo del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por su sigla en inglés, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Y tal cual ocurrió con el acuerdo con la Unión Europea, Uruguay sería el primer país del bloque en aprobarlo en ambas cámaras parlamentarias. La Cámara de Senadores sesionó esta mañana para aprobar el texto del acuerdo del Mercosur con el EFTA, que llegó desde la Comisión de Asuntos Internacionales con apoyo de todos los partidos políticos. La culminación del trámite parlamentario, en este caso en la Cámara de Senadores, pero la idea de tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo es poder lograr en esta semana culminar el proceso de aprobación del tratado entre el Mercosur y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas se lo conocen como EFTA, pero que son países que integran la región europea y que se llaman Liechtenstein, Islandia, Suiza y Noruega, y son estos 4 países los top 10 de los países PBI per cápita del mundo. Lo vamos a votar en muchas razones, en buenas circunstancias, porque no es el trabajo de la política de un solo partido, de un solo gobierno, sino la continuidad de una vocación nacional. La confirmación de una línea de política exterior que el Uruguay ha sostenido a lo largo del tiempo. Básicamente ampliar mercados, generar oportunidades y fortalecer vínculos con economías más desarrolladas. Y por eso el Partido Colorado va a acompañar esta ratificación, porque la inserción internacional y la apertura comercial no son solo una concesión de coyuntura, son para nosotros una convicción histórica fácilmente refrendable al mirar. La semana pasada era todo negativo. Pareciera que acá
está en riesgo la institucionalidad del país, que están los militares encuartelados, que vienen los marcianos a atentar contra la democracia, pero la realidad, que siempre es fáctica, destruye esas visiones apocalípticas. Y este es un típico caso, señora presidenta, un típico caso, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que pasa? El interés nacional reúne a los que tenemos que ganarnos el sueldo y priorizar el interés nacional sobre cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá cuando el canciller estuvo reunido con usted, presidenta, le dio prioridad a este tema. Y es la oposición la que está presidiendo la Comisión de Internacionales y le dio prioridad. En la madrugada de este lunes 15, que es la más fría verificada en lo que va del año, el Sistema Nacional de Emergencias atendió a un total de 3.816 personas, esto en el marco de la alerta roja por fríos intensos. Según el reporte del SINAE, el operativo incluyó a 450 personas en los centros de evacuación ubicados en Montevideo y a 103 personas en los espacios abiertos en el interior del país. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, los refugios instalados en Montevideo recibieron a 2.217 personas y en el interior a 1.046. Fueron trasladadas 218 personas con 2 detenciones por desacato y sin registro de internaciones compulsivas. La atención sanitaria correspondió a 68 casos, con 6 derivaciones a centros de salud. En cuanto a la alimentación, efectivos del Ministerio de Defensa elaboraron 1.000 platos, en tanto la cobertura restante fue cubierta por Presidencia, SINAE y el Instituto Nacional de Alimentación. El Ministerio de Salud Pública habilitó desde hoy a licenciados en enfermería y también a médicos para que puedan actuar como vacunadores con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta en todo el país. La ministra Cristina Lustenberg en ese marco pidió especialmente que se vacune a niños y niñas contra el meningococo para evitar complicaciones severas. Bueno, el anuncio es algo muy bueno, histórico, que lleva muchos años que estamos revisando toda la normativa, que esto permite, a partir de esta ordenanza, que cualquier licenciada de enfermería, licenciado de enfermería o doctor en medicina debidamente registrados y con todos los controles de habilitación que tiene el Ministerio de Salud Pública, van a poder vacunar participando de las campañas, como ahora estamos haciendo, nacionales de vacunación, en situaciones de necesidad sanitaria, sin que sea algo especial, sino formando parte de la dinámica que facilite el acceso. Esto es algo que saca la burocracia que a veces tenemos en nuestros servicios de salud y la gente está en el medio. Nosotras somos mujeres, trabajamos, criamos hijos, a veces los horarios de vacunación están restringidos a nuestro horario laboral. Respecto a la vacunación contra la gripe, Lustenberg dijo que se vacunaron 488.000 uruguayos, 30% son mayores de 65 años y solo 15% niñas y niños, mientras que las embarazadas llegaron al 30%. Por otro lado, Lustenberg pidió que se vacunen a niños y niñas contra el meningococo y recordó que es gratuita y es muy importante para evitar cuadros severos. Nosotros ahora estamos preocupados con la vacunación contra el meningococo, que hoy es gratuita para los grupos de edad de 11 años y para los niños que nacen a los que nacieron en mayo del año 2025, que tienen 11 años hoy. Es una vacuna que hay que acercarse a cada puesto de vacunación, a su equipo de salud, porque es una vacuna que hoy para esas edades está disponible a los 2, 4, 6, 12 meses, 15 meses y a los 11 años para los diferentes serotipos. Y eso hace que esta bacteria, que es algo que realmente ocasiona una enfermedad potencialmente grave, dimensionemos el riesgo de la importancia de vacunarnos. Sí, hay un aumento de casos, hubo 15 casos que tuvimos que lamentar en lo que va del año 2026, 3 fallecimientos. En el año, con respecto al año pasado, la enfermedad meningocócica es una enfermedad invasiva, poco frecuente, pero puede evolucionar rápidamente a tener complicaciones y cuadros graves, permanentes, secuelas y ocasionalmente el fallecimiento.
Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, afirmó que el niño de 11 años que fue ingresado este lunes en el CTI pediátrico del Sanatorio Mautone de Maldonado, justamente con síntomas compatibles con un cuadro de meningitis, está estable y su caso está a estudio del Ministerio. Está en el CTI del Mautone y nosotros estamos siguiendo de cerca con vigilancia epidemiológica y con la dirección departamental cada caso, porque cada caso hoy nosotros no estamos generando una alarma pública, estamos viendo el comportamiento también en la región de esta bacteria, pero realmente nosotros no hay evidencia de brotes ni de la transmisión intercomunitaria. Cuando sucede un caso de por el meningococo, se toman todas las medidas de tratamiento que se llaman de quimioprofilaxis, de antibióticos a los contactos cercanos. Por eso, cada vez que se hace una coordinación con la ANEP, con el sistema educativo, con vigilancia epidemiológica, se van a buscar los contactos cercanos, intrafamiliares y escolares de esos niños, así que estamos muy atentos a cualquier caso que hoy circula en el Uruguay con sospecha de esta enfermedad. Es un paciente que está estable, que podemos siempre, esta es una enfermedad que hay que ser muy cauto hasta que el paciente está de alta, porque rápidamente puede evolucionar hacia una forma grave, pero en el momento podemos decir que este paciente está estable. La Comisión de Defensa del Senado analizó este lunes la instalación del sistema ILS-111 de aterrizaje automático en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que entrará en funcionamiento el próximo viernes 19 de junio, y el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Javier García criticó a la ministra Sandra Lasso por haber reprogramado su comparecencia ante la comisión. Es un hecho preocupante, obviamente, pero que requiere información oficial. Adelantar opinión sin tener la información no corresponde, por lo menos a mí no me gusta trabajar así. Con el otro tema me parece que está más vinculado, que no ha resuelto el tema, que otra cosa, pero aún no resolviendo, creo que venir a una comisión parlamentaria, informar, queremos contribuir, queremos ayudar. Lo que no puede continuar es una situación donde está una obra millonaria ya hecha, una tecnología de primer nivel pronta en el aeropuerto de Carrasco, y por un conflicto con los controladores no está funcionando. Se plantea así que para el día 19 a la hora 0 comenzaría a funcionar. Lo que sí sabemos nosotros por lo que se nos informó en comisión en el día de hoy y frente a la visita que tuvimos, que el sistema está en condiciones. Nosotros no queremos juntar una cosa con la otra. Una cosa tiene que ver las cuestiones más sindicales, por llamarlo de alguna manera, y reivindicaciones que son lógicas, que son justas, y otras tienen que ver con el tema de la seguridad. Es decir, nosotros necesitamos contar con este sistema porque le hace bien al país, porque va a generar, digamos, que los vuelos que hoy se están suspendiendo no se vuelvan a suspender. En el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció 0,9% respecto al mismo periodo del 2025 y lo hizo 0,8% en la medición desestacionalizada que compara con el trimestre inmediatamente anterior de octubre-diciembre. El dato fue informado por el Banco Central, es un insumo importante para los técnicos del Ministerio de Economía a cargo de elaborar las proyecciones macroeconómicas. Según el reporte oficial, durante el primer trimestre, el consumo privado creció 2,9%. Las exportaciones de bienes y servicios lo hicieron 2,3% en términos interanuales, mientras que las importaciones aumentaron 4,7%. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, indicó hace algunos días que la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,2% para el promedio de este año sería ajustado a la baja al entorno del 1,6%, entre otras cosas, por los efectos adversos para Uruguay del contexto bélico que se vive en Medio Oriente. La Fundación Pelufo O'Higgins inauguró esta mañana la ampliación del Hogar La Campana. Allí se brinda alojamiento y contención a personas con cáncer y además a sus familias, especialmente que llegan del interior del país, con una inversión superior a los $400.000 que va a permitir aumentar además en el 50% la capacidad de asistencia.
Las obras inauguradas incluyen la incorporación de 10 nuevas habitaciones que harán posible ofrecer 62 camas simultáneamente, nuevos baños, la renovación de espacios comunes y la ampliación de la cocina, que ahora cuenta con equipamiento industrial y cámaras de frío y congelado para optimizar la producción de alimentos. Estamos muy contentos porque estamos celebrando la ampliación del Hogar La Campana, que ya tiene 20 años, y hoy estamos ampliando la capacidad locativa en un 50%. A partir de hoy ya podemos darle lugar a 62 personas que están transitando un proceso de cáncer, de tratamiento contra el cáncer, y que no tenían posibilidad en Montevideo de atenderse. Así que bueno, hicimos una intervención muy importante de algo así como $400.000, que implicó la construcción de 10 habitaciones, de muchos baños, de toda una modernización de lo que es el sistema de cocinas, con cámaras de congelados, de frío, para profesionalizar un poco lo que es la producción de alimentos, y una intervención también muy humana, tratando de darle un refresh a la Campana, que tiene 20 años, para hacer de esto un lugar más acogedor y que transmita más energía en pos de ayudar a los pacientes que puedan enfrentar este tratamiento con mayor éxito. Cada año son 9.000 los pacientes que deben trasladarse a Montevideo para acceder a su tratamiento oncológico, pero muchos de ellos no pueden asumir los gastos de la estadía en la capital. Es darle la contención, el hogar, el alojamiento, la comida, porque esos pacientes que tienen tratamientos ambulatorios durante 30, 40, 50, 60 días o más, muchas veces tienen que renunciar al tratamiento porque no pueden costearse la estadía en Montevideo. Y eso es dejar de a pie a mucha gente que tiene la posibilidad de sanar, y eso es bastante injusto, y en eso trabajamos nosotros. Los médicos dicen que no solamente el tratamiento es lo que te cura, sino la capacidad del paciente de enfrentar, la resiliencia y la capacidad de salir adelante, la voluntad de salir adelante. Y eso hay que entrenarse. Hay gente que naturalmente tiene muchas ganas, y hay gente que hay que convencerla de que puede salir adelante. Y esto es lo que hacemos en este hogar, mucho equipo de gente, mucho equipo de voluntarios, trabajando en pos de mejorar la cabeza y la energía de la gente para que los tratamientos puedan ser eficientes. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, amplía su ventaja a más de 30.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en este ajustado recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y sería la primera mujer en la historia del país en llegar al cargo en forma directa. Con el 99,03% de actas contabilizadas y ambos candidatos superando los 9 millones de sufragios, Fujimori obtiene el equivalente al 50,09% de la votación, mientras que Sánchez alcanza el 49,91% con una diferencia de 32.909 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular. En el transcurso de esta semana está previsto que se terminen de resolver las actas observadas y se alcance un resultado definitivo, ya que el plazo máximo para proclamar oficialmente al nuevo presidente o presidenta electa es a mediados de julio, según reiteró este lunes un portavoz del Jurado Nacional de Elecciones. El candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, puso en tela de juicio los resultados al señalar supuestas irregularidades en el voto exterior y propuso a Fujimori pedir conjuntamente un recuento que la candidata rechazó. Cuando faltan unos 200.000 votos por escrutar, Fujimori está cerca de lograr en su cuarta candidatura consecutiva la presidencia, luego de perder las 3 últimas elecciones en segunda vuelta, y se transformaría en la primera mujer en ser elegida presidenta de Perú por votación directa. Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió este martes el este de Japón, generando fuertes sacudidas en Tokio, aunque las autoridades no emitieron todavía ninguna alerta por tsunami ni reportaron daños. El sismo tuvo lugar sobre las 19:46 hora local, con epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad bajo la prefectura japonesa de Ibaraki, muy cerca de Tokio, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón. Algunas localidades de la prefectura de Gunma, al oeste de Ibaraki, registraron un nivel de 5 inferior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores. De momento no se conocen datos sobre posibles daños o víctimas. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
Conocemos ahora la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado de cambio local. El dólar cotiza a 39.05 a la compra, 41.25 a la venta. El peso argentino 0.02 a la compra, 0.20 a la venta. El real 0.705, 8.75 compra y venta respectivamente. El euro 44.20 a la compra, 49.21 a la venta. Y la unidad indexada está ubicada en 6.5628. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55. Que pasen ustedes muy bien.